Ahí está. Bueno, decíamos que íbamos a platicar de penicilinas y que de manera breve íbamos a hacer un recordatorio de micro, ¿no? Que una bacteria la podemos dividir en dos, en una bacteria gram positiva y en una bacteria pues gram negativa. Ahora, ambas, las bacterias gram positivas como las gram negativas, tienen diferencias. Diferencias que son fundamentales que nosotros conozcamos porque en conocerlas o el hecho de que uno las conozca nos va a ayudar a pensar a cuál de todas ellas nosotros le vamos a poder dar un tratamiento, ¿sale? Bueno, a cuál le vamos a dar un tratamiento con qué antibiótico. Fíjense, las diferencias más importantes que nosotros vamos a mostrar aquí en esta pequeña clase, pues son diferencias estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Con estructuras que conforman propiamente a la bacteria, ¿sale? Las bacterias, ambas bacterias, imagínenselas así. Ahí está una bacteria y ahí está otra, ¿sale? Ambas bacterias van a tener una membrana, ¿sale? Las dos. Entonces, imagínense que esto que voy a poner de verde es una membrana, ¿sale? Entonces, las gram positivas y las gram negativas tienen una membrana, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a empezar a ver? Pues fíjense que las gram positivas, superior a su membrana, van a tener a unos azúcares ahí que se van a entrelazar unos con otros, formando una pared, ¿sí? Que se va a llamar péptidoglucano, ¿sale? Entonces, esto que va a estar aquí de azulito y de moradito son azúcares ahí que tienen las bacterias, es un N-acetilmorámico y un N-acetil galactosamida que se unen por enlaces beta 1,4 y se unen todos y forman una pared, ¿sí? Y a todo esto, ustedes lo pueden encontrar como mureína, lo pueden encontrar como péptidoglucano. Y es lo importante, que las gram positivas tienen una gran pared de peptidoglucano, ¿sale? Y las gram negativas sí van a tener peptidoglucano, pero muy poquito, fíjense, muy poquito, ¿sale? Entonces ahí va a estar entrelazándose, pero va a ser muy poquito. Ahora, ¿qué otras diferencias podemos encontrar entre estas dos bacterias? Ah, bueno, pues fíjense, estas, en principio, pues la pared, lo que decíamos de estas gram positivas, ¿sale? Pero las gram negativas van a tener algo interesante, ¿sí? Porque veíamos que tenía una membrana aquí, y esto se conoce como membrana interna, ¿sale? Pero después de esta capa de peptidoglucano que tienen, van a tener otra membrana grande, que va a ser la membrana externa. Entonces tienen dos membranas. Fíjense cómo la pared de estas es muy, bueno, la estructura, mejor dicho, de las gram negativas que estamos señalando aquí, es muy diferente a las de las gram positivas. Ahora fíjense, el contenido de las bacterias pues va a cambiar, ¿sí? Porque las bacterias gram positivas van a ser bacterias que su medio interno, fíjense, su medio interno va a ser hiperosmótico, va a ser hiperosmótico. ¿Qué quiere decir? Que va a andar rondando entre unas presiones de 15 a 20 átomos, ¿sale? Perdón, de 15 a 20 atmósferas, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es hiperosmótica. O sea, que con cualquier cosita que permita la entrada, ¿sí? O la comunicación de su medio interno con el medio externo, pues todo lo que esté afuera va a penetrar a esta bacteria, ¿sale? Va a ingresar. ¿Qué, qué pasa ahora con las bacterias gram negativas? Que su medio, pues no va a ser igual al otro, no va a ser hiperosmótico. Este va a manejar eh, una presión más bajita que va a ir de 1 a 2 atmósferas, ¿sale? Esto es lo que tienen que ustedes entender, así como de generalidades súper básicas de la diferencia entre estas dos bacterias, ¿sale? O sea, no son iguales. Las bacterias gram positivas y las gram negativas no solo se diferencian por su color, que uno es violetita y otro rosita, no, sino también se caracterizan o tienen estas diferencias principalmente por sus estructuras. Y estas estructuras que platicamos son las que van a dar la pauta a que nosotros podamos ver dónde las vamos a atacar. ¿Sale? Maneras de destruir una bacteria, ustedes van a ver a lo largo de su vida que hay un montón. ¿Sale? Hay un montón. En este caso, las penicilinas, pues se van a encargar, ¿sí? De inhibir
la síntesis, o más bien dicho, de porque cuando nosotros hablamos de inhibir la síntesis, hablamos de un espectro más amplio de antibióticos, ¿sale? Para que no nos quedemos así como con ese concepto que dije al principio, sino que las penicilinas lo que van a hacer es inhibir la transpeptidación, ¿sale? Esa es otra cosa. No es lo mismo inhibir la síntesis del peptidoglucano que inhibir la transpeptidación, porque les digo, estas bacterias tienen aquí una pared grande, ¿sí? Que es peptidoglucano. Ahora, ¿qué es la transpeptidación? Estas bacterias, pues van teniendo aquí su N-acetil galactosamina, aquí, y su N-acetilmurámico de un lado y del otro. Imagínense que fueran como blocks, ¿sale? Hay como unos blocks y necesitan un cemento que los una, ¿sale? Para que se forme una pared resistente. Bueno, pues esa unión que van a tener para que se forme ya propiamente la pared de manera concreta, la van a dar unas proteínas, ¿sí? Que son las transpeptidasas. Esas proteínas, aquí la vamos a poner, tienen una partecita chiquita ahí que se llama PBP, que igual pues es una proteína que viene del inglés, viene del inglés penicillin protein, así, protein bidding. ¿Qué quiere decir? Que es el sitio donde se van a unir las penicilinas, ¿vale? Y entonces estas transpeptidasas lo que van a hacer es que van a reforzar estos enlaces entre estos azúcares para formar la pared propiamente de las bacterias gram positivas, ¿sale? O sea, van a formar esto sólido y firme para que no se destruya. Bien, entonces, eso es la transpeptidación. Otra cosa, pues es la síntesis del peptidoglucano, o sea, cómo se sintetiza el N-acetilgalactosamina y el N-acetilmurámico, ¿sí? Pero lo que nos interesa ahorita es que hay algo que se llama transpeptidasas que unen a estas cositas de aquí, que decíamos, es el N-acetilgalactosamina y el acetilmurámico, que los unen para que formen una pared fuerte, ¿sale? Entonces, fíjense, nosotros con los antibióticos, en este caso con las penicilinas, pues tú te unes aquí en este sitio de unión. Y entonces, ¿qué vas a hacer al unirte ahí? Pues vas a inhibir la transpeptidación, vas a impedir que la bacteria pueda unir esos o pueda pegar esos bloques para que forme una pared fuerte, ¿sale? Entonces, si tú no haces esto, ¿sí? Si tú evitas que se logre esto de aquí, ¿qué va a pasar? Pues vas a formar grietas entre la pared, ¿sí? Vas a formar grietas entre la pared. Y como su medio interno es hiperosmótico, ¿sí? Fíjense, es hiperosmótico, la presión que está dentro, ¿sí? Como es tan grande, va a hacer que entre el líquido que se encuentra fuera de la bacteria y de esa célula, y entonces se va a lisar. Se va a alisar la bacteria, va a quedar desprotegida porque su pared se dañó con el antibiótico. Entonces, de esa manera, pues actúan, en este caso, pues las penicilinas, ¿sale? Inhibiendo a la transpeptidación. Así de manera como que muy breve, ahorita que estamos platicando de las generalidades. Pero si ya nos ponemos un poco más estrictos para, pues, profundizar un poquito más en esto, nosotros podríamos decir que estas penicilinas tienen un mecanismo de acción que consta de tres cosas. Fíjense, quiero poner mecanismo de acción. O sea, lo primero que quería que entendieran era eso, de la diferencia entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. ¿Sí? Que una tiene pues una gran pared de peptidoglucano y otra tiene una capa de peptidoglucano chiquito. Entonces no es lo mismo que tú inhibas la unión de esto, que va a formar la estructura que le da mayor protección, a que inhibas esto, que pues no le da gran protección. Entonces, si tú dañas esto, pues no le haces prácticamente gran cosa a la bacteria, ¿sale? No es lo mismo inhibir la transpeptidación aquí que acá, cuando aquí el peptidoglucano es lo que le da la mayor protección a las bacterias, ¿sale? Eso es lo que quería que entendieran en principio. Ahora, estas penicilinas, lo primero que van a hacer cuando tú las ingieres, pues es unirse a estos sitios de unión que yo les decía, ¿sí? Que van a tener entonces una unión a las PBP, que son las proteínas
de unión para las penicilinas. Entonces, estas penicilinas se van a unir ahí. Después, cuando se unen ahí, ya vimos lo que pasaba en el ejemplo que les dije anteriormente. Pues van a impedir que se forme la pared, ¿sale? De manera total, o sea, que se haga resistente tal cual. Y a eso nosotros le decimos que van a inhibir la transpeptidación, ¿sale? Van a inhibir la aquí me equivoqué, ahí, la transpeptidación, ¿sale? Entonces, ahí vamos viendo dos cosas de su mecanismo de acción. Y todo es pues paso por paso. Acuérdense, llega el medicamento, se une aquí, al inhibir a esas proteínas, pues inhibe la transpeptidación y cuando inhibe la transpeptidación, pues la pared se empieza a destruir. Pero ¿cómo es que se empieza a destruir? A través de la activación, ay, ¿qué hice? A través de la activación de otras proteínas que son unas enzimas, ¿sale? A través de la activación de enzimas que van a tener una función hidrolítica, ¿sale? Entonces va a activar enzimas, pero de tipo hidrolítico. Y entonces de esa manera, pues tú dañas propiamente a esta bacteria y haces que se lise, ¿sale? Las penicilinas entonces, al dañar la pared del peptidoglucano, ¿sí? Al inhibir la transpeptidación, van a hacer que la bacteria esté totalmente desprotegida, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a erradicar a las bacterias, ¿sale? Entonces, no van a inhibir solamente su crecimiento, ¿sí? Sino también las van a desaparecer del mapa, así para que lo tengan en mente, ¿sale? Este, bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, bien, entonces ya platicamos más o menos de qué onda con las bacterias y cómo pues estos fármacos inhiben su crecimiento o las matan tal cual, ¿sale? Bien, entonces este es el mecanismo de acción que ya platicamos. Pero fíjense, las bacterias son tan inteligentes, son demasiado inteligentes que no se quieren morir, obviamente, ¿no? Como cualquier, eh, me atrevería a decir que como cualquier ser vivo no se quiere morir, ¿sale? Entonces, estas bacterias pues buscan la manera de sobrevivir y esto hace que las bacterias adquieran mecanismos de resistencia. Ahora fíjense, ahora vamos a platicar de los mecanismos de resistencia. ¿Resistencia a qué? A los antibióticos, ¿sale? Entonces las bacterias también tienen mecanismos de resistencia. Fíjense, en principio, pues las bacterias son listas, porque si dicen, bueno, otra cosa que se me había olvidado al principio comentarles, ¿sí? Las penicilinas tienen un anillo que se llama anillo betalactámico. Ese anillo betalactámico, en su estructura química, es el que le confiere las propiedades antibióticas a este medicamento, ¿sale? Ese anillo betalactámico es el que propiamente hace toda la chamba, ¿sale? O sea, es el que tiene la función antibiótica. Entonces, fíjense, nosotros podemos decir aquí que el que mayor importa en la estructura de este fármaco es el anillo betalactámico. Ahora fíjense, las bacterias lo que van a hacer, o sea, si ya saben que tú con un antibiótico, con una penicilina, las puedes destruir, pues van a producir ciertas cosas. Y entonces lo primero que van a producir son unas enzimas que se llaman beta-lactamasas. Fíjense, beta-lactamasas. Entonces, estas enzimas que van a producir las bacterias van a destruir al anillo betalactámico del fármaco, ¿sale? Y si destruyen al anillo betalactámico del fármaco, el fármaco pierde sus propiedades antibióticas. Entonces las bacterias pueden utilizar a las betalactamasas para destruir a las penicilinas y quitarles su eficacia, ¿sale? Dos, si ya saben que la penicilina viene y se une aquí, en este sitio, ¿qué van a hacer? Pues van a modificarlo para que la penicilina ya no se pueda unir aquí, ya no se pueda pegar aquí. Y a eso se le dice que las bacterias modifican su sitio de acción, ¿sale?
Entonces, fíjense cómo las bacterias también pueden modificar su sitio de acción. ¿Para qué? Para que la penicilina ya no se pueda unir a donde se unía antes y entonces no tenga el efecto antibiótico. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pueden hacer también? Pueden alterar el transporte de los fármacos para que no puedan ingresar a la bacteria, ¿sale? Entonces, pueden activar por ahí algo que se llaman porinas, ¿sale? Estas porinas son como canalitos, imagínense los que tienen las bacterias, para que por ahí pueda entrar el medicamento. Entonces, a veces, ¿qué hacen? Pues cierran las porinas, ¿sale? Y entonces, ahora imagínense, si el medicamento ya entró, dicen, no, pues si ya está dentro en la célula, le está haciendo daño a la bacteria, pues lo tengo que sacar. Y entonces las bacterias también crean algo que se llaman bombas de eflujo. Esas bombas de eflujo lo que hacen es sacar al antibiótico de la bacteria. Entonces el antibiótico ya había entrado aquí y entonces agarran y lo sacan por esas bombas, ¿sale? Lo bombean hacia el exterior y entonces evitan que tenga un efecto, pues en este caso antibiótico, ¿sale? Entonces las bacterias, fíjense, cómo no se dejan, o sea, no quieren ser erradicadas, ¿sale? Tienen también ciertos mecanismos de resistencia, pues para evitar que las desaparezcas. Ahora bien, todos estos medicamentos que entran dentro de los grupos de las penicilinas son varios, ¿sale? O sea, cuando uno piensa en penicilinas, no nada más tiene que tener en la mente al fármaco penicilina, ¿no? Sino entran otros fármacos más. Y entonces, eso hace que exista una clasificación dentro de este gran grupo de las penicilinas. Fíjense, las penicilinas en principio, ¿sí? En principio nosotros las podemos clasificar así. Aquí vamos a poner a la clasificación. En principio nosotros podemos clasificar a las penicilinas en dos grandes grupos. En un grupo que va a constar de las penicilinas No me naturales. has mandado mi invitación. Por ahí, chicos, alguien tiene su micrófono. Este, les decía, se van a clasificar en dos grupos grandes. En el primer grupo, que son las penicilinas naturales, y en el otro grupo grande, que van a ser las sintéticas. ¿Sale? Entonces, fíjense, ahí tienen dos grupos. Las penicilinas naturales y las penicilinas sintéticas. ¿Sale? Dentro de las naturales entran ahí propiamente las penicilinas. ¿Sale? Los fármacos que todos han oído así tal cual penicilina. Y estas penicilinas pues, ya se pueden subdividir otra vez dentro de ese grupo. Fíjense, se pueden subdividir como penicilinas de tipo G o penicilinas de tipo V, ¿sale? Y ahorita vamos a ver qué onda con cada una, ¿sale? Las sintéticas son más, porque dentro de ese gran grupo de las penicilinas sintéticas salen otros tres grupos, fíjense, salen unas penicilinas, que son las penicilinas de espectro ampliado, ¿qué quiere decir? Que van a tener una gama de microorganismos más grande a los que pueden destruir que las penicilinas clásicas, ¿sale? Entonces va a haber penicilinas de espectro ampliado. ¿Qué otras vamos a encontrar aquí dentro de las penicilinas sintéticas? Otras penicilinas que se les dice que son resistentes a estas enzimas que producían las bacterias que se llaman betalactamasas. Entonces van a ser resistentes a las betalactamasas. O también tienen otro nombre, ¿sí? Que se llaman como antiestafilocócicas. Ahí están, ¿sale? Entonces vemos que tienen dos grupos hasta ahorita, las de espectro ampliado y las antiestafilocócicas. Y por último, aparece otro grupo, que es un grupo que se denomina como antiseudomonas, ¿sale? Antiseudomonas. Y entonces ahí están los tres grupos que entran dentro de las sintéticas. Ahora fíjense, ¿qué fármacos ya propiamente entran dentro de cada uno de estos grupos? Pues dentro de las de espectro amplio hay dos que son bien importantes.
¿sale? Que sí van a escuchar mucho en su vida. Van a encontrar aquí a la amoxicilina y van a encontrar a la ampicilina. Fíjense, ahí está, amoxicilina y ampicilina. Ahora, dentro de las antiestafilocócicas, van a encontrar, solo les voy a dar a una porque hay muchos, pero van a encontrar a una que es bien importante, ¿sí? Que es la dicloxacilina. La dicloxacilina. Fíjense, esta es bien importante. Vamos a ver por qué. Y luego, en las antiseudomonas, ustedes van a encontrar a dos, pero vamos a dejar ahorita solamente a una que se llama piperacilina, ¿sale? Piperacilina. Y entonces, ahí están los fármacos más importantes de cada grupo. Dentro de las naturales, ustedes encuentran a las penicilinas G y a las penicilinas V. Aquí se me olvidó comentarles que dentro de las penicilinas G, pues existen otros tipos. Fíjense, existen cristalínicas, existen benzatínicas, ojo con esto, con las benzatínicas porque son bien importantes, y otras que se conocen como procaínicas, ¿sí? Fíjense, ahí están. Esas, ahora de estas que les di, ¿cuál es la que quiero que tengan en mente? Esta, la benzatínica, ¿sale? Las benzatínicas. ¿Cómo ustedes van a administrar estos fármacos? Bueno, estos fármacos en su mayoría se dan de manera parenteral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a través de un piquetito, ¿sale? A través de que tú la inyectes. Hay algunas que se pueden dar por vía oral, pero son poquitas, ¿sale? ¿A quién van a poder dar ustedes por vía oral? A las penicilinas V, ¿sale? Que las pueden dar por vía oral. A la amoxicilina la pueden dar por vía oral. Y a esta última de aquí, a la dicloxacilina también la van a dar por vía oral. También se pueden dar por vía oral. Entonces, fíjense, de esta clasificación grandota que hicimos, podríamos hacer un repaso bien breve. Pues las penicilinas se clasifican en dos, en naturales y en sintéticas. Dentro de las naturales encontramos a las penicilinas clásicas G y B, ¿sale? Las B las puedo dar vía oral. Dentro de las sintéticas, también fácil, tres, las de espectro ampliado, las antiestafilocócicas y las antiseudomonas. ¿Cuáles me tengo que aprender? Pues las de espectro ampliado, la amoxicilina y la ampicilina, de las cuales la amoxicilina la puedo dar por vía oral, ¿sale? De la resistencia a los betalactámicos, de la resistencia a las betalactamasas, ¿cuál me tengo que aprender? La dicloxacilina, ¿sale? Y de las antiseudomonas, la piperacilina. Ahora fíjense, aquí en las sintéticas decía resistentes a las betalactamasas. ¿Esto qué quería decir? Que esas enzimas que producían de manera, digamos, como defensa las bacterias para no ser destruidas, que son las betalactamasas, pues ¿qué te está queriendo decir esto? Que solo este grupo va a ser resistente a las betalactamasas. O sea que las betalactamasas van a poder quitarle las propiedades antibióticas a las penicilinas clásicas, a las de espectro ampliado y algunas a las antiseudomonas, ¿sale? Pero fíjense, ¿se salvarán al 100% las resistentes a las betalactamasas? No, porque las betalactamasas han evolucionado tanto, hay 5 tipos de betalactamasas, pero hay unas que han evolucionado, ¿sí? Que se conocen como betalactamasas de espectro extendido, ¿sale? Entonces, fíjense, quiero poner las betalactamasas de espectro extendido. Esas betalactamasas de espectro extendido ya pueden actualmente quitarle el funcionamiento antibiótico a estos fármacos que antes se denominaban como resistentes a las betalactamasas. Por eso es bien importante que el uso de los antibióticos sea totalmente regulado. O sea, no puedes dar un antibiótico si no estás seguro de a qué le vas a pegar. ¿Por qué? Porque cuando tú le das un antibiótico que no es el antibiótico que una bacteria necesita, o bien, tal vez sí lo necesita para erradicarla, pero no se lo das en las dosis correctas o el paciente no se lo toma de manera correcta, estas bacterias que tengan betalactamasas de espectro extendido, ¿sí? Cuando hablan de extendido, lo que hacen es que una bacteria va a estar diciendo, no, pues me están dando un antibiótico y me está haciendo daño.
yo ya me voy a morir, ¿sí? Pero yo le voy a decir que por mis betalactamas de espectro extendido, ¿sí? Se extienda la información a toda la colonia de bacterias. Entonces, va a hacer que una bacteria que antes estaba pues recibiendo daño de un antibiótico, genere resistencia, pero no nada más esa, sino que al tener de espectro extendido, va a hacer que generen resistencia a toda la colonia de bacterias a las que estés atacando. Entonces después, ponle que se murieron algunas, pero sobrevivieron las demás, pues se van a seguir comunicando por estas beta-lactamasas a todas las colonias. Cuando tú le vuelvas a dar una penicilina, a esa bacteria que no trataste bien, pues ya no le vas a hacer ni cosquillas, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya se hicieron súper resistentes a través de esas beta-lactamasas de espectro extendido. Eso es lo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Los efectos adversos que pueden tener los antibióticos son múltiples y van a variar dependiendo de cada grupo de estos que nosotros estemos analizando. Pero si nosotros nos englobamos así como de manera general en cuáles serían los efectos adversos, pues fíjense, ya los hemos platicado al principio en la primera clase que tuvimos, pero fíjense, de manera breve, los efectos adversos que ustedes pueden encontrar cuando recetan o cuando prescriben un antibiótico, en primerísimo lugar van a ser las reacciones de hipersensibilidad, ¿sale? De hipersensibilidad, que en la clase de ayer ya habíamos visto con qué ustedes pueden eh, pues tratar un cuadro agudo de hipersensibilidad o de anafilaxia. ¿Sale? ¿Alguien que se acuerde con qué fármaco podrían tratar un cuadro agudo de anafilaxia? Ayer lo habíamos platicado. Con la hidrocortisona. Con la hidrocortisona. Muy bien. ¿Sale? Entonces, eso es lo que ustedes pueden, o sea, pueden ir integrando todo lo que ya hemos visto en estos, pues ya con hoy en esta semana de clases que hemos tenido. ¿Sale? Ahora, entonces, decíamos que los efectos adversos principales, así de manera global y muy resumida, pues podemos englobarlos en efectos de hipersensibilidad o también, fíjense, gastrointestinales, que son comunes. Al principio, en la primera clase, habíamos dicho que había un efecto común cuando tú dabas una antibiótico-terapia, ¿sí? O una terapia antimicrobiana por mucho tiempo, ¿sale? Que se reflejaba por la eliminación de la microbiota normal de tu intestino. Y esto se denomina colitis pseudomembranosa, ¿sale? Y habíamos dicho que había un bicho que se encargaba de esto, ¿sí? Que proliferaba al eliminar a la microbiota normal, que era Clostridium difficile, ¿sale? Es lo que tienen que tener en mente. Ahora bien, pues pueden generar también otras patologías, o más bien dicho, otros efectos adversos, como algunos dentro de las cuestiones hematológicas, como por ejemplo pueden generar depresión medular, o sea, de la médula ósea, y entonces generar pues deficiencias en la producción de células hematológicas normales, ¿sí? Ahora, a lo que venimos y lo importante de la clase de hoy, ¿cuándo ustedes van a indicar un antibiótico de estos que ya vimos? Que eso es lo importante que se lleven, o sea, ¿cuándo sí merece dar una penicilina? ¿Cuándo sí merece dar un fármaco de espectro ampliado? ¿Cuándo uno de estos y cuándo uno de estos? ¿Sale? Pues van a ser variados y las indicaciones van a estar en principio para cada uno de estos grupos, ¿sí? Y las vamos a ver a continuación. Antes de que nos vayamos para allá, les quiero decir algo. Platicábamos nosotros que las bacterias producían beta-lactamasas, ¿no? Y que podían destruir a cualquiera de estos grupos, pero que los que más resistían eran estos, ¿sí? Pues el humano también se pelea con las bacterias, porque si la bacteria vio que al tú darle un antibiótico, si ella producía una enzima que destruía la parte de la estructura química del antibiótico que lo hacía capaz de eliminarla, pues ya no le hacía nada. Dijo, pues entonces creo las betalactamasas. Pero el humano dijo, bueno, yo ya vi que quien destruye o quien le quita la eficacia en el medicamento son sus betalactamasas, pues ahora yo voy a hacer algo que destruya sus betalactamasas. Y entonces salieron por ahí algunos fármacos, por ejemplo, ¿sí? El ácido clavulánico y otro que se llama
tazobactam. Entonces, estos dos, siempre, casi siempre, los pueden utilizar unidos junto a penicilinas de espectro ampliado, ¿sale? ¿Quién se une con quién? ¿Quién es amigo de quién? Fíjense, la amoxicilina es amiga del ácido clavulánico. Entonces es común que ustedes lleguen a ver fármacos o recetas donde diga amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sale? ¿Por qué? Porque la amoxicilina tiene un buen espectro, porque tiene un espectro ampliado, ¿sale? Pero se limita por la presencia de betalactamasas. Si tú la das solita, aunque tenga muy buen espectro, pero va a haber betalactamasas, le van a quitar su eficacia. Entonces, si tú la sumas con un ácido clavulánico, ¿sí? Pues va a hacer que su eficacia aumente, ¿sale? O que, mejor dicho, que no sea destruida por las betalactamasas. La ampicilina, tú la puedes dar también unida tazobactam, ¿sale? Que va a hacer la misma función que el ácido clavulánico, ¿sí? Solamente que con la ampicilina, ¿sí? Era otra cosita que se me estaba yendo en decirles que también es sumamente importante. Ahora fíjense, ahora vamos a hablar de las penicilinas clásicas, ¿sale? Tal cual. Entonces vamos a hablar de las indicaciones que ustedes pueden, o cuándo es que, pues, amerita dar una penicilina clásica, ¿sale? Entonces, fíjense, antes de entrar ahí con cada grupo, yo les podría decir que en general, pues todas las penicilinas van bien con los microorganismos gram positivos, ¿sale? La mayoría va bien con gram positivos. Generalmente van bien con algunos cocos gram positivos, con bacilos gram positivos, ¿sí? Pero fíjense, hay algunos medicamentos que pueden funcionar también para algunos microorganismos gram negativos, pero específicamente solamente contra cocos, porque los bacilos, que generalmente se asocian a infecciones del tracto gastrointestinal, pues no les hacen nada, ¿sale? Ahora fíjense, estas penicilinas, yo les decía a ustedes, se dividen en G y en V. De aquí, ¿cuál me interesa que ustedes se aprendan? Fíjense, me interesa aquí que se aprendan a las penicilinas benzatínicas, a las benzatínicas, que habíamos dicho que estas benzatínicas se dan de manera parenteral. Ahora fíjense, ¿contra qué patologías, bueno, ante qué patologías ustedes pueden dar una penicilina clásica? Pues hay múltiples, ¿sale? Pero las que quiero que sí o sí se aprendan son estas. Ante sífilis, ¿sí? Ante faringoamigdalitis, que son las cosas más comunes, ¿sí? O más preguntadas de las penicilinas clásicas, ¿no? La sífilis y la faringoamigdalitis. La sífilis, pues, está ocasionada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Ahí está. Y la faringoamigdalitis está generada por un estreptococo, que se llama Streptococcus pyogenes. ¿Sale? Bien. Hay más patologías, hay muchas más patologías. Por ejemplo, infecciones de la piel, ¿sale? Infecciones cutáneas, que van a estar dadas por Staphylococcus aureus, ¿sale? También son buenas las penicilinas clásicas, ¿sale? ¿Pueden ustedes tratar otras cosas más? Sí. Pueden tratar neumonías, pueden tratar patologías cardíacas como infecciones del endocardio, como por ejemplo una endocarditis. Pueden tratar una meningitis, sí, pero no son las penicilinas los fármacos de primera elección. Para esas patologías que yo les platiqué, hay fármacos a los que van muy bien, ¿sí? Pero no son, en este caso, las penicilinas clásicas. Las penicilinas clásicas, quédense en la mente que las patologías de primera elección para las que las pueden utilizar ustedes son estas tres, ¿sale? La sífilis, la faringoamigdalitis y las infecciones cutáneas. ¿Cómo van a dar ustedes una penicilina clásica? Pues fíjense, las penicilinas benzatínicas son las que tienen, digamos que, la frecuencia pues más larga de administración, porque al tú dar una penicilina benzatínica, alcanzas concentraciones plasmáticas suficientes para mantenerlas hasta por 30 días, ¿sale? O sea, con un piquetito que te den, en tu sangre va a haber 30 días la cantidad suficiente
de antibiótico como para evitar el crecimiento de estas bacterias, ¿sale? Entonces, fíjense, hay dosis específicas para cada cosa. Para la sífilis, por ejemplo, así de manera breve, para la sífilis, ustedes pueden dar penicilina benzatínica, ¿sí? Intramuscular, y la dosis es de 2,4 millones de unidades internacionales, porque así viene, ¿sale? Millones de unidades internacionales por dosis única, ¿sale? Entonces la pueden dar como dosis única. Ahora, para la otra que es bien común, que es la faringoamigdalitis, ¿sale? Que es la faringoamigdalitis. Para la faringoamigdalitis, que es una infección de la faringe y de las amígdalas, ¿sí? Pueden ustedes dar una dosis más bajita, ¿sale? Ahí pueden dar 1,2. Vamos a poner una dosis intramuscular de 1,2 millones de unidades internacionales, igual, por dosis única, ¿sí? ¿Por qué por dosis única? Porque, porque como les explicaba yo hace ratito, estas, este tipo de penicilinas, las benzatínicas, alcanzan cantidades plasmáticas suficientes para mantenerse por 30 días en el cuerpo, ¿sale? No pasa lo mismo con las otras, con las penicilinas procaínicas, ¿sí? O con las penicilinas cristalínicas, porque con las procaínicas, si tú la das intramuscular, tendrías que hacer una repetición cada 12 horas, y entonces a veces eso suele ser muy molesto para el paciente, porque imagínate que te estén inyectando cada 12 horas, por 7 días. O sea, eso es demasiado doloroso. Entonces, por eso, pues se crearon o bueno, se estudiaron más a profundidad las penicilinas benzatínicas y se vio que su vida media plasmática pues era mayor. Y entonces eso hacía que con una sola dosis pudieras tratar una de estas infecciones y pues tuvieran buen resultado. ¿Sale? Eso con respecto pues a estas penicilinas, que les decía yo que son las penicilinas clásicas. ¿Qué es lo importante que tienen que saber de su farmacocinética? Fíjense, se distribuyen bien por todos los tejidos, pero hay excepciones, ¿sale? O sea, al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, no entran de manera correcta, ¿sale? Y entonces dirán, ah, pero ¿por qué dices que cuando hay meningitis la puedo dar aunque no sea de primera elección? Porque cuando se inflaman las meninges, la barrera hematoencefálica, pues se debilita y entonces puede penetrar mejor un fármaco en el sistema nervioso central. De allí que uno de sus efectos adversos es que pueda generar crisis epilépticas también, ¿sale? A la próstata no llega muy bien. Entonces, eso quiere decir que para infecciones de la próstata, una prostatitis, pues no va a servir muy bien una penicilina clásica, ¿sale? Ni para el ojito, al ojo tampoco llega muy bien, ¿sale? Otra cosa que les podría yo decir es que las penicilinas son muy nobles, ¿sale? Son demasiado nobles que por eso se ha abusado demasiado de ellas y es que ha existido pues múltiple resistencia con las mismas. Por ejemplo, estas penicilinas se pueden dar en mujeres embarazadas, ¿sale? En mujeres embarazadas. Esto es muy preguntable. ¿Qué fármacos puedes dar en mujeres embarazadas? Las penicilinas, ¿sale? Otra cosa que yo les podría decir es que estas penicilinas, pues, no se metabolizan en su mayoría. Solo se metaboliza un poquito de todo el fármaco. Generalmente va del 8 al 10% del fármaco que tú administras se va a metabolizar. Y el metabolito que se genera es algo que se llama ácido penicilinoico. Ese ácido es el que se encarga de generar las reacciones anafilácticas en los pacientes, ¿sale? Entonces eso puede ser algo preguntable también. El, ¿Quién da la anafilaxia? ¿Quién da la anafilaxia? Ah, pues ya sé, ¿no? Lo da este ácido que les digo que se llama ácido penicilinoico, ¿sale? Fíjense. Entonces ya platicamos así de manera súper breve de las penicilinas clásicas. Ahora, ¿quién nos sigue a nosotros abordar? Ah, bueno, pues nos sigue a las penicilinas sintéticas, ¿sale? ¿Quiénes siguen en principio? Las penicilinas de espectro ampliado, que esas son las que platicábamos hace ratito. Entonces vamos a ponerle por aquí penicilinas de espectro ampliado. De espectro ampliado. Que les decía yo que dentro de estas entran dos, ¿sale? La amoxicilina
y la ampicilina, ¿sale? La amoxicilina y la ampicilina. Ahora fíjense, estos medicamentos, estos dos, van a ser muy, muy, muy buenos y van a ser muy útiles, fíjense, para patologías como una faringoamigdalitis, ¿sale? Como una faringoamigdalitis, que ya saben que la causa esta bacteria, que es un estreptococo, es el estreptococo piógenes. Y dirán, bueno, si para la faringoamigdalitis yo podía dar una penicilina benzatínica en un piquetito, ¿por qué también puedo ocupar una de espectro ampliado? Bueno, aquí cambia la cosa, ¿sale? Depende de, o sea, tú como médico te vas a adaptar a tu paciente, ¿sí? La amoxicilina, yo les había dicho, se puede dar por vía oral. Entonces vas a darle pastillitas. ¿Eso qué va a hacer? Que si tu paciente, por ejemplo, no quiere un piquete, pues entonces tú sabes que puedes ocupar una amoxicilina para una faringoamigdalitis y que al paciente le va a ir muy bien, porque cubren muy bien estos cuadros de faringoamigdalitis, estas penicilinas, en este caso de espectro ampliado, como la amoxicilina, ¿sale? Solo que pues ¿qué sería lo mejor? Pues si sabes que las betalactamasas le pegan, pues acompañarla de uno de estos fármacos que platicábamos hace ratito, como el ácido clavulánico, ¿sale? ¿Para qué otras cosas la puedes ocupar? Pues ya que hablamos de tracto respiratorio, pues podríamos hablar también de infecciones de la laringe, como una laringitis, por una infección de oído, como una otitis, ¿sí? La infección de los senos paranasales, que se llama sinusitis. Entonces también para todo esto la puedes ocupar y funciona muy bien, ¿sale? Para faringoamigdalitis, laringitis, otitis, sinusitis, que pueden estar causadas por este bicho, por Streptococcus piógenes, ¿sale? ¿Para qué otra cosa la puedes ocupar? Estos fármacos se eliminan muy bien por vía renal, entonces eso quiere decir que se eliminan bien por la orina, ¿sale? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que exista cantidad de fármaco activo, ¿sí? Pasando por la orina. Acuérdense que las penicilinas no se metabolizan, solo se metaboliza el 10% de ellas. Entonces se excretan en su mayoría como fármacos todavía activos, como metabolitos activos. Entonces va a funcionar muy bien para infecciones de vías urinarias. Entonces también pueden dar una penicilina de espectro ampliado para una infección del tracto urinario. ¿Sale? Acuérdense que ah, ah, pues funcionan muy bien para las infecciones del tracto urinario, aunque actualmente pues se está viendo que la mayoría de las infecciones del tracto urinario están dadas por bacilos gram negativos, y entonces pues está habiendo mucha resistencia para estos medicamentos, ¿sale? Bien, ¿para qué otra patología? Aquí sí, las patologías del corazón, que yo les platicaba, las endocarditis, también pueden ser tratadas de manera pues correcta con estas penicilinas de espectro ampliado, ¿sí? Y acuérdense que las endocarditis, en este caso, pues van a estar dadas por dos bichos, por este Staphylococcus aureus y por otro Staphylococcus que también se llama viridians, ¿vale? Staphylococcus viridians. Entonces pueden tratar ustedes una endocarditis, una infección del tracto urinario, una sinusitis, una otitis, una laringitis, una faringoamigdalitis. Entonces ustedes ven cómo son buenas de primera elección para más patologías y por ello es que, pues ahí viene su nombre, ¿no? Que son penicilinas de espectro ampliado, ¿sale? ¿Para qué otras cosas las van a tratar ustedes? Esta, esto es interesante porque fíjense, va a servir para una bacteria que es una bacteria bien común del tracto digestivo, ¿sí? Que causa gastritis propiamente. Esta bacteria es Helicobacter pylori, ¿sale? Entonces ustedes la pueden ocupar para tratar Helicobacter pylori. No como monotratamiento, o sea, no nada más una amoxicilina se ocupa para la erradicación de H. pylori, sino que pues ya cuando tú hablas de cómo tratar H. pylori, pues es un espectro más amplio. Hay terapias cuádruples, hay terapias triples, acompañada de otros antibióticos, ¿sale? Pero, ¿esto qué te quiere decir? Que la amoxicilina, por eso se incluye dentro de esos, esquemas cuádruples para tratar a Helicobacter pylori, porque también le pega a esta bacteria que se asocia pues con gastritis y también con cáncer de estómago, ¿sale? Bien, este, cuando una persona tiene una infección por Staphylococcus aureus,
pues le puede dar endocarditis, ¿sale? Que es lo que decíamos hace ratito. Entonces, pues a veces también se suele ocupar a estos fármacos como profilaxis, pues para evitar la endocarditis en pacientes que tienen riesgo, ¿sale? Pacientes que tienen riesgo de generar alguna endocarditis por esa bacteria. Ahora fíjense, estos fármacos, estos dos, la amoxicilina y la ampicilina, las puedes dar con una frecuencia bien parecida. La amoxicilina la vas a dar vía oral, pero esta se da cada 8 horas, ¿sale? Cada 8 horas. Y la ampicilina la vas a dar cada 6 horas. Pero acuérdate que la administración de la ampicilina no es por vía oral, es parenteral, ¿sale? O sea, por un piquetito. La puedes dar intramuscular, ¿sí? O endovenosa, incluso la puedes dar intravenosa, ¿sí? Cada 6 horas. O sea, tiene una frecuencia pues más corta, la vas a repetir más veces, ¿sale? La puedes dar 4 veces al día. Fíjense, ¿cuál es la duración generalmente con la que tú tienes que dar un antibiótico? Pues va a ir desde los 7 hasta los 14 días. Ahora, es bien importante que cuando tú estableces un tratamiento con antibióticos, ya sea amoxicilina, ya sea ampicilina, cualquiera de los demás, respetes bien el régimen que vas a dar. ¿Por qué? Porque ya saben lo que pasa, ¿sale? Pueden generar resistencia a las bacterias a las que estés tratando con estos antibióticos. Entonces, los días, dice la literatura, correctos o con los días suficientes son 5 días, ¿sí? Pero nuestra cultura es bien rara que pues la persona que tiene una infección se empieza a sentir bien a los 5 días, ¿no? Ya se empieza a sentir bien y dice, pues ya, ¿para qué me la tomo? Ya me siento bien. Entonces, tú por eso siempre le vas a decir, pues son 7 días, ¿sale? 7 días, porque por lo menos sabes que si le dices 7 días, por lo menos el 90% va a cumplir el régimen de 5 días, y entonces con eso evitas que exista pues gran resistencia antibacteriana. Pero, pues si sabes que es una infección grave, pues no la vas a dejar 7 días, la puedes elevar un poquito más a los 10 días o incluso hasta los 14 días, ¿sale? Eso con estas penicilinas de espectro ampliado. Cuando tú das una amoxicilina con ácido clavulánico, bueno, pues la amoxicilina viene de 500 miligramos. Entonces tú ya sabes, ¿cómo vas a hacer tu receta? Amoxicilina, 500 miligramos, tabletas, ¿sí? Y todo lo que te enseñé al principio. Pero aquí la amoxicilina cuando se une con el ácido clavulánico viene así. Amoxicilina con ácido clavulánico, pero vienen 500 miligramos de amoxicilina. Depende de la presentación, pueden venir de 500 o de 800, pero el ácido clavulánico viene generalmente de 125 miligramos, ¿sale? Entonces, como para que tengas en cuenta cuáles son las presentaciones. ¿Quieres dar amoxicilina solita? Pues ya sabes, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Si la quieres dar con ácido clavulánico, no afecta la frecuencia. O sea, se puede dar igual de 500 miligramos de amoxicilina con ácido clavulánico cada 8 horas, ¿sale? ¿Cuál es la frecuencia? Cada 8 horas. ¿Cuál es la duración? Pues de 7 hasta 14 días. Eso cuando tú estás hablando de penicilinas de espectro ampliado, ¿sale? ¿Cuáles son eh, los efectos adversos más comunes de estas penicilinas de espectro ampliado? Los que les comentaba al principio, que son generales para todos los antibióticos, que en principio pues, pueden ser molestias en el tracto gastrointestinal, como diarreas, en este caso, pues como una colitis pseudomembranosa, que se presente por este bicho que les digo que se denomina Clostridium difficile, ¿sale? Estas penicilinas, igual que las anteriores que platicábamos, son curiosas porque tampoco penetran muy bien ni la próstata, ni el sistema nervioso central, ni el globo ocular, ¿sale? Ni el ojito. Entonces, por eso no son muy buenas para ese tipo de infecciones a esos niveles, ¿sale? Aunque hay excepciones, por ejemplo, por las meningitis que les platicaba yo hace ratito, pero pues no son la primera elección estos fármacos. Y ahora les voy a decir este grupo que sigue, ¿sí? Que son las penicilinas antiestafilocócicas, que estábamos platicando hace ratito, ¿sí?
vamos a poner a las penicilinas antiestafilocócicas. Estas penicilinas antiestafilocócicas o resistentes a las betalactamasas incluyen pues varios fármacos. Pero yo les decía, nos vamos a quedar con la dicloxacilina, ¿sale? Y dije, nos vamos a quedar con la dicloxacilina. Pero aquí incluyen a un fármaco que se llama meticilina. Esto como dato interesante, ¿sale? Cuando se dicen antiestafilocócicas, los estafilococos son bacterias bien resistentes, ¿sale? Bien resistentes, demasiado resistentes. De hecho, hay unas bacterias que se llaman las superbacterias, que se abrevian así, como bacterias escape, ¿sale? E de Staphylococcus aureus, K de Klebsiella, Acinetobacter baumannii, ¿sí? Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Entonces, ahí están todas esas superbacterias, las bacterias del grupo de escape, ¿sale? Entonces, la primerita es estafilococo, es Staphylococcus aureus. Entonces dices, son muy potentes esos antibióticos que son antiestafilocócicos. Pues sí, son potentes, pero el estafilococo es muy potente porque se clasifica en dos tipos, ¿sale? Hay un estafilococo que es meticilino resistente, ¿sí? O sea, que es resistente a la meticilina, y cuando ese estafilococo es resistente a la meticilina, es resistente a todos estos fármacos antistafilocócicos. Y tú tienes que brincarle a otros, por ejemplo, la vancomicina, ¿sale? Pero hay estafilococos meticilinos sensibles. ¿Qué quiere decir? Que tú les puedes dar cualquier de estos medicamentos antistafilocócicos y lo vas a quitar del mapa, ¿sale? Si es meticilino sensible. Ahora, dirás, bueno, si es meticilino sensible, entonces, ¿por qué no le doy meticilina? ¿Sí? ¿Y por qué me dices que mejor me aprenda dicloxacilina? Porque la meticilina le pega bien feo al riñón, ¿sí? Genera una patología que se llama nefritis, ah, ¿sí? O sea, genera patología renal. Entonces, por eso la meticilina no se ocupa para dársela tal cual al paciente. ¿Para qué ocupas la meticilina? Mejor dicho, pues tú sabes o sospechas por clínica que tu paciente tiene una infección por un estafilococo, pues ¿qué vas a hacer? Dices, bueno, pues voy a tomar una muestra, ¿no? Entonces la cultivas y cuando tú ya la cultivaste, ¿sí? La bacteria está creciendo en el laboratorio, pues tú le pones meticilina. Y si la bacteria se empieza a morir con meticilina, dices, meticilino sensible. Y entonces ya le dices al médico, la infección de tu paciente es por un estafilococo meticilino sensible. Y entonces a ti como médico te ayuda a pensar que le puedes dar cualquiera de estos, ¿vale? Le puedes dar cualquiera de estos y lo vas a erradicar. Entonces la meticilina se ocupa en el laboratorio solamente para identificar si la bacteria va a ser sensible o no sensible a este medicamento, ¿sale? Y entonces ya ayudarte a ti como médico a establecer un tratamiento correcto. Fíjense, estas, eh, estos antibióticos antistafilocócicos o resistentes a las betalactamasas van a ser muy buenos para algunas infecciones, generalmente producidas por Staphylococcus aureus, que como ya platicábamos hace ratito, las endocarditis, o sea, las patologías del corazón, del endocardio, se producen por Staphylococcus aureus, ¿sale? Por Staphylococcus aureus. Entonces, las puedes tratar bien con estos medicamentos, ¿sale? Las infecciones cutáneas, ¿sí? Las infecciones cutáneas también suelen ser debidas a Staphylococcus aureus, ¿sale? Por ejemplo, el impétigo, cuando una herida se te infectó, ¿sale? Eh, por ejemplo, te hiciste una cortadita y ya se te infectó la herida, ya está teniendo secreciones, pus, tal cual, y entonces se te infectó, pues probablemente Staphylococcus aureus está ahí, ¿sí? Entonces las infecciones cutáneas. ¿Qué otra cosa también es buena? Para, hay una patología que se llama artritis séptica, que es una infección de las articulaciones, que está dado igual por Staphylococcus aureus, ¿sale? O también es muy bueno este medicamento para la intoxicación por esta bacteria. Esta bacteria produce toxinas y esas toxinas pueden generar algunas patologías, ¿sí? Pueden generar
patologías y entonces cuando tú sospechas de una intoxicación por Staphylococcus aureus, pues también puedes utilizar estos fármacos que yo te estoy platicando, ¿sale? Fíjense, también cuando se hacen reemplazos valvulares, cuando los pacientes tienen problemas en el corazón y hay insuficiencia de algunas válvulas del corazón, ¿sí? Y se reemplazan por alguna válvula, eh, digamos, que ya no es propia de tu cuerpo, ¿sí? Ya sea hecha con restos bovinos. Yo por ahí en mi Instagram tengo unas válvulas cardíacas de reemplazo bien bonitas que subí en un reel para que ustedes las vean si las quieren ver. Están hechas de pericardio bovino. Son unas válvulas que se ocupan para el reemplazo valvular de pacientes que tienen problemas en el corazón. Entonces, cuando se hacen reemplazos valvulares, hay una infección que se da por un estafilococo que se llama Staphylococcus epidermidis. Entonces, también para esas infecciones post prótesis valvular, también se pueden ocupar estos antibióticos, ¿sale? Ahora, fíjense, ¿cuáles dije que se aprendan? La dicloxacilina. La dicloxacilina. Esta dicloxacilina es un fármaco que se da con una frecuencia de 6 horas, ¿sale? O sea, se da cada 6 horas. Fíjense, nosotros vemos aquí el espectro de patologías que de primera mano podemos decir, ah, bueno, entonces yo puedo pensar que es un estafilococcus y entonces le voy a dar una dicloxacilina, ¿sale? Entonces, ¿cómo viene esa dicloxacilina? Cuando ustedes quieran dar una dicloxacilina, ¿cómo la van a recetar? Ah, pues fíjense, ustedes tienen que buscar la presentación de la dicloxacilina, que viene de 100, ¿sale? Y entonces van a decir, ah, bueno, son 100 miligramos cada 6 horas, ¿sale? No, no les puse imágenes ahorita porque no las busqué, pero miren, por ejemplo, si nosotros buscamos aquí una dicloxacilina, pues van a ver ustedes su presentación. Fíjense, mm, en tabletas, fíjense, aquí ustedes la pueden encontrar en diferentes presentaciones. En este caso, pues aquí está de 500, ¿sale? Entonces ustedes pueden ir pensando cuál de todas estas pues fármacos ustedes van a ocupar dependiendo pues de qué es lo que tenga su paciente, ¿sale? Entonces, pues fíjense, las penicilinas, como les digo, son fármacos en general pues muy nobles que pueden ustedes ocupar para muchas cosas, pero que tienen que tener especial cuidado en esto, ¿sale? Tienen que tener especial cuidado en esto. ¿Por qué? Pues porque si ustedes dan mal un tratamiento con un antibacteriano, pues van a generar a fin de cuentas resistencia, ¿sale? Y eso es lo que queremos evitar, pues que no haya resistencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando realmente hay una infección pues grave, que comprometa ya de manera pues pues grave la vida, ¿sí? Y tú necesites ocupar un antimicrobiano, pues no te va a servir porque ya, como lo diste mal, lo tomaste mal, pues ya tus bacterias son súper resistentes, ¿sale? Ya son unas superbacterias. Entonces con eso, pues finalizamos la clase de hoy, muchachos, y finalizamos pues esta semana que hemos estado platicando así como de manera pues resumida de fármacos, y pues espero que ya cuando lleven su materia pues, de farma ya tengan más o menos una idea de cómo tienen ustedes que estudiar estos fármacos, de cómo se estudian, de en qué constan todos estos fármacos, ¿para qué? Para que pues se les haga más fácil y ya tengan pues un poquito de ventaja en algunos temas, ¿sale? Pues espero de corazón les haya servido algo lo poquito que yo les compartí en mi conocimiento y pues eso sería todo muchachos, el foro de hoy, se los voy a mandar más al ratito, y pues eso sería todo. No sé si alguien tiene una pregunta, algo que quiera decir. Ya, todo claro, gracias.